14 de marzo quedó aplazada la audiencia donde se dictará condena al exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano. Zambrano podría ser condenado a una pena de cárcel de 10 años. Hoy se entregó en Cúcuta el mayor en retiro de la policía, Juan Carlos Meneses, testigo clave en el caso de paramilitarismo conocido como los 12 Apóstoles y que compromete a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por primera vez en Colombia, se unen varios departamentos con el Distrito Capital para trabajar en integración y cooperación regional. Graves acusaciones de maltrato para con sus colegas mujeres en el Cabildo Distrital recibió el autodenominado concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez. El Instituto de Medicina Legal dio a conocer el informe sobre la muerte de un menor en Bogotá. Testigos afirman que el deceso pudo haber sido provocado por su padre tras propinarle una fuerte golpiza. Mientras la senadora Piedad Córdoba se reunía con altos miembros de las fuerzas militares, se conoció información del asesinato de otro miembro de Marcha Patriótica. Varios congresistas estarían vinculados a la Comunidad del Anillo, una red de tráfico sexual de cadetes que funcionó durante los años 2002 a 2007 en la Escuela General Santander de la Policía. En deportes, habló Radamel Falcao. En rueda de prensa, el futbolista colombiano se mostró tranquilo y aseguró que confía en poder ir al Mundial de Brasil 2014. El Tigre permanecerá 3 semanas en Portugal antes de regresar a Francia. En México, Independiente Santa Fe buscará mantener su puesto en Copa Libertadores. Los Leones se enfrentan este martes a Monarcas de Morelia. El programa El Sofá de Canal Capital, el único con temática LGBTI y de diversidad, estrena nueva temporada. ¿Quieres saber quién será el nuevo presentador o presentadora? Véanos al final de la emisión. Este es Noticias Capital. Buenas noches. Hace pocos minutos fue aplazada la audiencia en la que sería condenado Héctor Zambrano, secretario de Salud de las administraciones distritales de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno. Zambrano aceptó cargos por el delito de interés indebido en la celebración de contratos dentro del denominado carrusel de la contratación en Bogotá. La nueva citación será el 14 de marzo. En los juzgados de Palo Quemado se efectuó la audiencia y sentencia por cohecho, interés indebido de celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos contra el exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano. La Fiscalía logró comprobarle a Zambrano que había cometido múltiples irregularidades con el contrato de ambulancias en Bogotá, adjudicado por un valor de 67.000 millones de pesos. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, con el dinero del contrato de las ambulancias se habrían pagado los sobornos y las coimas para exfuncionarios del distrito, contratistas y concejales de Bogotá. Vamos en directo a esta hora a los juzgados de Palo Quemado con Mauricio Pichot para que nos cuente más información. Mauricio, buenas noches. Buenas noches, Otoniel. Aquí en el complejo judicial de Palo Quemado se llevó a cabo la audiencia de dosificación de la pena que le será impuesta al exsecretario de Salud, Héctor Zambrano, como responsable de los delitos de cohecho, celebración indebida de contratos e interés indebido en la celebración de esos contratos en relación con el controvertido, el polémico contrato de los 67.000 millones de pesos en la compra de ambulancias del distrito cuando el señor Zambrano se desempeñaba como secretario de Salud. Para la Procuraduría General de la Nación, para el representante del Ministerio Público, el señor Zambrano debe pagar una pena de prisión de más de 15 años como consecuencia de la investidura que tenía, también de los estudios y de la posición que tenía en la sociedad y que conocía a fondo qué era lo que estaba haciendo, que se concertó para delinquir en relación con este contrato, con estos hechos y que fue denunciado por algunos de los mencionados en el llamado carrusel de la contratación. Esto dijo el representante del Ministerio Público en relación con la gravedad de las conductas del señor Zambrano. Cómo desde allí parte absolutamente todo el engranaje para establecer la manera como se debía formular la licitación, cómo se debería establecer el pliego de condiciones y cómo se repartirían las prebendas.
La jueza del caso le dio la palabra al exsecretario de Salud, Héctor Zambrano, quien dijo que Inocencio Meléndez miente en relación con los distintos señalamientos que ha hecho en la Fiscalía en su contra y que no conoce a muchas de las personas que han hablado en contra de él en este proceso. Dijo también que aceptó uno de los cargos porque no tiene cómo pagar un abogado en un proceso que duraría entre 3 y 4 años. Estas las declaraciones del señor Zambrano. Ese contrato surgió su proceso, tuve estudios previos con más de 25 personas de la Secretaría de Salud. Es un tema que está siendo desarrollado en la Procuraduría General de la República y allí tienen que ir todos estos funcionarios a dar su declaración. Nunca coaccioné a ningún funcionario, nunca manché los términos de referencia. Por supuesto, ahora vendrá la pregunta, ¿por qué aceptó el contrato de delitos legales? Lo acepté porque ese era un proceso de un juicio, 2, 3, 4 años, y no tengo cómo pagar un abogado 3, 4 años. Lo acepté porque en últimas quería solucionar ya mi vida en términos jurídicos. Por supuesto que ocurrió el cohecho, pero quiero dar claro aquí ante la opinión pública, ante la justicia, que ese contrato lo apliqué. La Fiscalía le pidió a la jueza del caso una rebaja sustancial en favor del señor Zambrano en la medida en que la Fiscalía considera que ha colaborado eficazmente con la justicia. Esa rebaja ocasionaría que el señor Zambrano cumpla una pena de prisión de menos de 8 años de cárcel. Hemos conocido que el señor Héctor Zambrano podría ser condenado a alrededor de 10 años de cárcel de acuerdo con la posición de la Procuraduría General de la Nación y lo que ha pasado en todo este proceso. Continúe con más información a esta hora en Noticias Capital. Muy bien, señor, muchas gracias. Mauricio Pichot desde los juzgados de Palo Quemado. De allí nos vamos para el aeropuerto El Dorado porque se espera la llegada a esta hora del mayor de la policía, Juan Carlos Meneses. Recordemos que Juan Carlos Meneses está siendo investigado por la Fiscalía por la muerte de un conductor de bus en el municipio de Yarumal, Antioquia, pero al mismo tiempo se convierte en el principal testigo en el proceso que la Fiscalía adelanta contra Santiago Uribe Vélez por la conformación de grupos paramilitares. Y Dalí Sasa, buenas noches, ¿qué se sabe? Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. El mayor Juan Carlos Meneses, quien es retirado de la Policía Nacional, se entregó ante una comisión del CTI de la Fiscalía en la ciudad de Cúcuta. Meneses deberá responder por varios delitos en nuestro país. El mayor Juan Carlos Meneses Quintero, de 44 años, es otro de los varios policías implicados en delitos que nada tienen que ver con su oficio. La Fiscalía lo acusa por el homicidio de un conductor en Yarumal, Antioquia, y para ellos está probado que desde la estación de policía de ese municipio se planeaban los homicidios ejecutados por el grupo paramilitar llamado Los 12 Apóstoles. La Fiscalía encontró conexión entre varios homicidios ocurridos en esa región y que harían parte de una lista negra. En el documento de acusación se asegura que no existen dudas de que el homicidio de Camilo Barrientos, ocurrido el 25 de febrero de 1994, se planeó y ordenó desde el comando de la policía de Yarumal. Para ese momento, el hoy mayor Juan Carlos Meneses era teniente y el comandante de la estación. La organización criminal a la que se hace referencia se trataría inicialmente de un grupo de personas que, según los testimonios tenidos en cuenta por los fiscales, combatían ilegalmente a la guerrilla, con su centro de operaciones en la hacienda La Carolina. Tiempo después, este grupo paramilitar se denominó Los 12 Apóstoles. El hecho confirmado por el mismo Juan Carlos Meneses Quintero, quien en sus diferentes intervenciones se ha referido a este asesinato y a una lista que, según el sindicado, la aportaba Santiago Uribe Vélez. Se trata de una lista con el nombre de 25 personas que debían ser asesinadas y que, según Meneses, le habría entregado Uribe Vélez. En dicha lista está el nombre de Barrientos, según la Fiscalía. Según las autoridades, Meneses estuvo escondido en Venezuela y hoy se entregó en Cúcuta a las autoridades de policía. En Bogotá será escuchado por un fiscal especializado. Meneses acusó en el año 2010 a Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de haber cometido varios asesinatos y también de haber integrado un grupo paramilitar de los 12 Apóstoles. Nosotros nos encontramos aquí en el aeropuerto El Dorado, pendientes de la llegada del mayor retirado de la Policía Nacional. Continúen ustedes con más información en estudio. Y Dalí Sasa González, Noticias Capital. Y Dalí, muchas gracias por su información desde el aeropuerto del Dorado. La más reciente encuesta realizada por la firma Cifras y Conceptos sobre el desempeño del alcalde Gustavo Petro destaca el trabajo del gobierno distrital en temas como empleo, servicios, salud y vivienda. 65% de los habitantes de la capital del país apoyan la gestión de Petro. Según la encuesta de Cifras y Conceptos para Caracol Radio y la Red Más Noticias, Gustavo Petro es el alcalde del país con mejor imagen favorable. Obtuvo 58% frente a una desfavorable del 40%.
La encuesta, que también se realizó por áreas, indicó que en empleo el alcalde Gustavo Petro tiene 55% de favorabilidad, en servicios públicos el 53%, en salud el 52%, en vivienda 51% y en acciones contra la corrupción 48%, resultando en un empate con imagen desfavorable también del 48%. Le siguen en imagen los alcaldes de Medellín, Aníbal Gaviria, con un 57%, de Cali, Rodrigo Guerrero, con 40%, de Bucaramanga, Luis Fernando Borges, con 39%, y de Barranquilla, Elsa Noguera, cuya imagen es del 36%. La misma encuesta preguntó si está de acuerdo con la destitución del alcalde Gustavo Petro. El 65% de las personas respondió que no y el 30% respondió que sí. El 5% no sabe o no responde a la encuesta de Polimétrica. La siguiente es la ficha técnica de la encuesta. Precisamente Narda Gómez de Noticias Capital habla a esta hora con César Caballero, gerente de la firma encuestadora Cifras y Conceptos. Narda, buenas noches. Muy buenas noches. Pues se conoce en la capital del país una encuesta que da a conocer pues cuál es la opinión de los bogotanos, de los habitantes de la capital del país sobre el mandato del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Para hablar acerca del tema nos acompaña el director de la firma Cifras y Conceptos, el doctor César Caballero. Doctor César Caballero, muchísimas gracias. Es director del DANE. Cuéntenos, por favor, pues alcances de esta encuesta. Sí, bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estamos hablando de tres preguntas. Uno es la imagen del doctor Gustavo Petro. Él logra un 58%, que es tal vez el punto más alto que ha tenido durante su mandato. Segundo, la calificación de todas las ramas de su gestión tienen una mejora sustancial. Sobresale el tema de servicios públicos y el tema de empleo. Y tercero, hicimos una pregunta para saber si la gente estaría o no de acuerdo con la revocatoria del alcalde Gustavo Petro y encontramos que el 63% rechazan la decisión de la destitución del alcalde Petro. Bueno, ¿qué se puede decir acerca de la imagen favorable del alcalde Gustavo Petro? ¿Cómo va? Sí, que tiene un 58%, que es la más alta que nosotros hemos medido en todo su mandato y que muestra una recuperación muy grande de las últimas mediciones que hemos tenido. Frente al desempeño de otros alcaldes de capitales colombianas, ¿cómo le va a Gustavo Petro? Sí, él es el que tiene el mejor desempeño, seguido solamente por el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria. Los otros alcaldes tienen una calificación menor. Y como le digo, en todas las áreas, principalmente en empleo y en servicios públicos, el desempeño del alcalde Petro es calificado por los bogotanos con un alto número. ¿Cuál es la opinión, la posición de los habitantes de la capital del país frente a una eventual revocatoria del alcalde Petro? Nosotros la pregunta sobre revocatoria no la hicimos, preguntamos básicamente sobre la destitución y el 63% de los bogotanos están en contra de la destitución del alcalde Petro, lo que muestra un apoyo a la gestión que él tiene en este momento. ¿Cómo se realizó la encuesta, doctor Caballero? Esta es una encuesta que se realizó entre el 16 y el 20 de enero. Todas son encuestas cara a cara, se hicieron 308 encuestas en ese periodo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué indica o cuál es el comportamiento de los bogotanos? Primero, que van variando y que los hechos políticos que se van sucediendo van modificando la percepción de los ciudadanos. En diciembre del año pasado, la imagen favorable de Gustavo Petro estaba por lo menos 10 puntos por debajo y el apoyo a la decisión del procurador de destituirlo, si bien era menor, el apoyo solamente al doctor Gustavo Petro estaba en 53 y hoy está en 63. Es decir, que entre diciembre y hoy ha mejorado el rechazo, digamos, ha aumentado el rechazo a la decisión del procurador. Es la información a esta hora del día en Noticias Capital. Regresamos a estudio. Gracias, Narda, por su información. A propósito del alcalde Gustavo Petro, mucha atención. Noticias Capital está en capacidad de informar a esta hora que el alcalde ha recibido una carta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que le solicitan mayor información sobre su proceso aquí en Colombia. Mañana, muy temprano, se reúne con su grupo de abogados para decisiones a tomar. El alcalde Gustavo Petro y los gobernadores de Cundinamarca, Boyacá y Tolima se reunieron hoy para firmar el primer acuerdo regional en favor de los recursos hídricos y naturales. Se busca garantizar el autoabastecimiento de la región. Los gobernadores de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y el alcalde Gustavo Petro firmaron el inicio hacia la integración de la región central del país. El agua y ecosistemas, la infraestructura férrea, la alimentación y la producción agraria son los principales ejes. Y una institucionalidad que permita la conjunción de estos tres ejes vertebrales, agua, ferrocarriles, alimentación,
en una región donde la gente pueda vivir dignamente. La economía, el Producto Interno Bruto que suman estos 5 departamentos es más grande que la economía de Uruguay, que la economía de Paraguay, que la economía de Honduras, de El Salvador. Aquí comenzamos a hacer paz para Colombia a través de un elemento fundamental que es la regionalización, y buscaremos entonces también la autonomía territorial que tanto hemos reclamado. La construcción de fondos de inversión, empresas regionales y agencias de desarrollo encargadas de gestionar, financiar y ejecutar proyectos para la zona constituirán el desarrollo de la región administrativa y de planeación especial RAPE. A través de esta región que se convierte en una de las regiones más importantes de Latinoamérica para la inversión extranjera, promover esa inversión en diferentes proyectos. Los departamentos deben presentar proyectos de ordenanza y, en el caso de Bogotá, proyectos de acuerdo ante el Consejo, para dar inicio a la primera fase basada en un acuerdo de voluntades entre estos mandatarios. El Consejo de Bogotá es una corporación machista, así lo aseguró la concejala Diana Alejandra Rodríguez, quien el pasado viernes fue irrespetada por su colega del partido de la U, Javier Palacio, actitud que, según ella, recibió el respaldo de Marco Fidel Ramírez, el autodenominado concejal de la familia, quien presidía la sesión. En su intento de callarla, Palacio la mandó a tomarse un tinto. Tranquila, concejal, es una agüita aromática que no se ha exaltado la secretaria. Doctor Palacio, ya está planteada su inquietud. Doctor Palacio, un momentito, que le traigan un tintico a la niña. Cuando un hombre habla, está bien. Cuando una mujer lo dice, es una loca histérica. Así se refirió el concejal del partido de la U, Javier Palacio, a su colega Diana Alejandra Rodríguez, minutos después de que la cabildante le exigiera respetar y no interrumpir la intervención de la secretaria general del distrito sobre el plan de desarrollo. A tratar de decirle a una colega que se calme, que vaya y se tome un tinto, porque esas no son palabras. Él ya una vez me dijo en un Twitter que fue borrado por él que yo no tenía capacidades mentales. El airado reclamo de la concejal Diana se originó el pasado viernes y no quedó en el registro de las cámaras de seguridad, porque quien presidía la sesión, el concejal Marco Fidel Ramírez, le cerró los micrófonos. Porque yo le estaba exigiendo que permitiera hablar a la secretaria general Susana Muhammad sin interrupción. Entonces, cuando yo le hago la exigencia, como él me prohíbe pues utilizar el micrófono, me lo cierra, pues yo lo que hago es hacerlo a viva voz. Doctora Diana Alejandra Rodríguez, le pido con toda consideración y respeto que guarde compostura. Aquí hay un orden para solicitar la palabra y una presidencia que regula el uso de esa palabra. Y usted no puede desbordar los límites elementales de urbanidad. Yo no sé qué normas de urbanidad conoce el concejal Marco Fidel Ramírez, pero las que yo conozco son de respeto mutuo y tal y como lo dice el reglamento interno es que cuando está hablando la administración hay que dejarla hablar. Pero no solo esto, también prohíbe propiciar actos de irrespeto hacia sus compañeros o asistentes, usar términos vulgares, soeces o burlescos, ademanes, señales o actos indecentes y en general todas aquellas conductas que vayan contra la moral, las buenas costumbres y el buen ejemplo para la ciudadanía. Que le traigan un tintico a la niña. La bancada de las mujeres en el Consejo ya estudia alternativas para hacerle frente a este tipo de agresiones y la reveló en su cuenta en Twitter la concejal Lucía Bastidas. Debemos dejar un precedente en Consejo de Bogotá. Agresión a una mujer y salimos todas del recinto. Respeto por el 52% de la población bogotana. Es el concejal Javier Palacio del partido de la U. El alcalde Gustavo Petro puso la primera piedra de lo que será la nueva sede de la Universidad Distrital en la localidad de Bosa. Janet Manzano estuvo ahí para contarnos la historia, pero les tenemos a ustedes el registro periodístico de los reporteros digitales de Canal Capital. Pues que ya hacía falta que dieran más educación a los jóvenes. Y me parece pues perfecto que realmente la alcaldía se preocupe por Bogotá. Y pues nada, hay muchos estudiantes que no tienen qué hacer y pues me parece chévere que hagan aquí una nueva universidad. Estoy de acuerdo porque en este sector se ha visto mucha, no se ha visto ese apoyo por la educación superior. Esa fue la reacción de algunos jóvenes de la localidad cuando el alcalde le dijo a la comunidad de Bosa que en 20 meses estará construida la sede de la Universidad Distrital, que estará ubicada en el barrio El Porvenir. En estos 50.000 metros cuadrados de alta arquitectura van a estudiar 19.000 estudiantes, muchachos y muchachas, en dos grandes corrientes del saber, bajo diferentes carreras.
El costo total de la obra es de 70.000 millones de pesos. La construcción de la sede consolida el proyecto vial de la avenida longitudinal de Occidente, ALO. Van a quedar varias sedes más universitarias hasta llegar a Suba, construyendo lo que vamos a llamar, y desde aquí arranca, el gran corredor verde, ecológico y universitario de la ciudad de Bogotá. El más grande campus universitario por todo el occidente de la ciudad, al lado del estrato 1 y del estrato 2 de la ciudad. Serán cerca de 30.000 metros cuadrados, donde podrán estudiar administración deportiva, ingeniería ambiental, saneamiento ambiental y medicina, entre otras carreras. El reportero digital de Canal Capital, visibilizando las localidades de Bogotá. Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro aquí en Bosa Porvenir. Sobre este terreno se construirá muy pronto una nueva sede de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y hasta aquí estuvo el alcalde mayor Gustavo Petro dirigiéndose a la comunidad para colocar la primera piedra de este gran complejo educativo con que contará el sur de la capital de la República. Por lo menos 19.000 estudiantes se estarían beneficiando con la construcción de la nueva sede de la Universidad Distrital en el barrio Bosa Porvenir, donde el primer mandatario capitalino simbólicamente puso la primera piedra, según expresó Diana Calderón, alcaldesa local. Alrededor de 19.000 estudiantes, una primera fase de ciencias como ambientales, 9.500 estudiantes, y en una segunda fase de ciencias de la salud, otros 9.500. La comunidad de este sector de la ciudad se siente optimista ante el anuncio de la construcción muy próximamente de esta nueva sede distrital del Centro Universitario Francisco José de Caldas, y esperan que se permita desarrollar sin contratiempo este proyecto educativo. Y que sea un éxito, que lleguemos a ver esta universidad aquí en el sur. Es un gran avance para la mayoría de jóvenes que estudian en esta localidad, ya que son muy pocos los que tienen acceso a algún tipo de educación superior. Me parece muy bien, muy excelente, porque yo pues no tengo hijos estudiando, pero tengo un sobrino, y a mí me gustaría todo ese proyecto que va a hacer, muy excelente. Esas fueron las opiniones de la gente aquí en este sector de Bosa Porvenir, donde vinieron a escuchar al señor alcalde, que vino a colocar la primera piedra para la construcción de este complejo educativo aquí en este sector de la ciudad, en Bosa, en el suroccidente, donde se construirá una nueva sede de la Universidad Francisco José de Caldas, que ayudará a la educación, a sacar como profesionales a miles de estudiantes de este sector de la ciudad. No olviden, soy Nelson Armesto, desde Bosa Porvenir, Canal Capital, televisión más humana. Este es Noticias Capital. El director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, afirmó que el niño de 12 años que murió este fin de semana en Bogotá habría sido asesinado por el golpe de un objeto contundente. Una vecina se indicó como responsable del hecho al padre del menor. El director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, dio a conocer las causas del deceso de la muerte del menor de edad. La necropsia al menor de 11 años, y como resultado de ella se estableció que la causa de la muerte correspondió a un trauma cráneoencefálico severo, cuyo mecanismo es de tipo contundente. El funcionario argumentó que Daniel Alejandro Romero falleció por arma contundente. Un elemento contundente lo constituye cualquier área, cualquier superficie a la cual le agregamos fuerza. Área más fuerza es un elemento contundente. Al cuerpo del pequeño se le encontraron varias evidencias de golpes. Adriana Sánchez, madre del pequeño Daniel Alejandro Romero, hizo presencia en Medicina Legal para reclamar el cuerpo sin vida de su hijo. Hay una serie de hallazgos que se le van a informar a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que la investigación avance. Frente a este caso, Medicina Legal prendió las alarmas por el incremento de muertes violentas en menores de edad. Es muy importante este hecho porque vuelve a poner sobre la mesa el maltrato a los niños y niñas. En el año 2013, 2.400 menores perdieron la vida por muerte violenta, siendo Bogotá la tercera ciudad que registra el mayor número de muertes en asesinatos de menores. A esta hora de la noche, la abogada del grafitero Miriam Pachón le entrega a Canal Capital en exclusiva varias noticias sobre el rumbo que tomarán las investigaciones del caso donde fue asesinado Diego Felipe Becerra y donde la Policía Metropolitana de Bogotá manipuló la escena del crimen hace 2 años. Iván Cruz, buenas noches.
Hola, Otoniel, buenas noches. Efectivamente me acompaña la abogada Miriam Pachón, defensora de los intereses de la familia del grafitero Diego Felipe Becerra. A esta hora de la noche le entrega 3 noticias exclusivas a Canal Capital relacionadas con este importante caso que ha acaparado la atención de Bogotá por más de 2 años. Doctora Pachón, buenas noches. ¿Y cuál es la primera? Tengo entendido que es relacionada con el general Francisco Patiño. Sí, hace ya 2 semanas atrás ya se hicieron las primeras audiencias ante juez de control de garantías contra el señor general Francisco Patiño, haciendo todas las investigaciones y llevando todos los indicios ante el juez de control de garantías que están en contra del señor general. Sí. ¿Qué va a pasar con el fiscal del caso, el fiscal delegado? El fiscal nos deja muy preocupada, el fiscal general de la Nación, al haber hecho un cambio del señor fiscal Álvaro Osorio, quien realmente hizo una muy buena exposición de los hechos muy claros y contundentes frente a ese día. Estamos solicitando una audiencia ante el fiscal general de la Nación para lo antes posible. Sí. ¿Cuál es la segunda noticia, doctora Pachón? Bueno, la segunda noticia es que tenemos el 4 de febrero, tenemos la imputación, la acusación ya contra los señores coroneles. O sea, tenemos que tener en cuenta que el general es J1 y los coroneles era J2. También tenemos las próximas capturas, que vamos alrededor de 7 personas, entre ellas está el señor coronel Ricardo Blanco, el señor coronel Peña, el señor teniente Hurtado, la teniente Lady. ¿Otro asesor jurídico? Sí, está la asesora jurídica y viene un patrullero que fue la persona que posiblemente fue el que pudo haber colocado el arma o fue el que pudo haber traído el arma, sí. Perdón. Este 31 de enero, ¿qué va a pasar? ¿Hay una audiencia donde podrían pedir ustedes la casa por cárcel para 2 de los detenidos en la cárcel de Facatativá? Sí, como ellos están sufriendo agresiones dentro de las cárceles y son uno de los testigos principales, aparte de las pruebas técnico-científicas, se solicitará que haya una sustitución de la medida de aseguramiento, que en lugar de estar detenidos en la cárcel de Faca, pasen a ser detenidos en sus propias casas. Sí, también tengo entendido que usted está de acuerdo con un principio de oportunidad para el teniente Madrid y para el patrullero Rodríguez. Sí, se está solicitando el principio de oportunidad para el señor teniente Madrid y para el patrullero Rodríguez, toda vez que ellos reúnen los requisitos legales para que esto se haga, principios legales y constitucionales. Doctora Miriam Pachón, muchísimas gracias por esta exclusiva para Noticias Capital a esta hora de la noche. Resumiendo, el general Francisco Patiño podría ser llamado a audiencia de imputación de cargos en las próximas semanas. Esta es la noticia que se genera a esta hora de la noche aquí en las instalaciones de Canal Capital. Sigan ustedes con más información en Noticias Capital. Gracias, Iván, por su información. Buenas noches. Mucha atención a esta historia. Son varios los congresistas y políticos que estarían involucrados con una comunidad llamada El Anillo, una red de tráfico sexual de cadetes que durante 5 años funcionó en la Escuela de Policía General Santander y que terminó por descubrirse luego del presunto suicidio de la cadete Lina Maritza Zapata. Aquí está toda la historia para ustedes. La comunidad del Anillo, según los investigadores del caso donde fue asesinada la cadete de la Escuela de Policía Lina Maritza Zapata, era una red de tráfico sexual de cadetes que le eran ofrecidos a varios parlamentarios del Congreso y que funcionó entre 2002 y 2007. Para este tiempo era liderada por el señor coronel retirado Castellanos, quien bajo la modalidad o bajo engaño inicialmente sacaba a los cadetes de la Escuela General Santander supuestamente para servicios al Estadio del Campín. Eran llevados al parecer al Congreso de la República e igualmente a sostener relaciones sexuales con congresistas, al parecer, los cuales pues van a ser investigados por la Fiscalía dentro del proceso que se adelanta por la muerte de Lina Maritza Zapata. Según este investigador, que por seguridad pidió la reserva de su nombre, llegaron a ser más de 300 los cadetes de género masculino, los que fueron forzados a tener relaciones sexuales. Algunos incluso con el mismo coronel Gerson Jair Castellanos, quien trabajó varios años como oficial enlace de la policía en el Congreso de la República y quien era el encargado de hacer las citas. Les ofrecían unos beneficios pecuniarios como eran motocicletas, relojes de marca, viajes al exterior y dólares en cantidad de $1,000, $2,000 o $4,000, como es el caso del
del cadete Cifuentes, que fue por uno de los que más se ofreció y se llegó a ofrecer por parte del coronel Castellanos. El general Jorge Daniel Castro, director de la policía en su momento, habría llamado a su oficina al entonces coronel Castellanos para pedirle la baja y así evitar el escándalo. Noticias Capital estuvo llamando al general Castro, pero no fue posible obtener respuesta. Y cómo eran ellos prácticamente violados, porque lo podemos decir, ellos fueron accedidos carnalmente por parte del señor coronel Castellanos. Según algunos de los datos que se pudieron recolectar por parte del grupo investigativo, era que el señor coronel Castellanos vendía droga dentro del mismo Congreso y de allí pues él financiaba como tal estos viajes, los relojes, las motos. El mismo investigador asegura que a Lina Marixa Zapata la mataron porque descubrió la comunidad del Anillo y que su novio, el cadete Cifuentes, pertenecía a la misma. La muerte de Lina Marixa Zapata fue planeada, ya que ella era sacada a unos grupos de oración y allí ella contaba, a las 6 de la tarde le contaba pues a un señor mayor que en estos momentos no recuerdo el nombre, y a su esposa, creo que es el coronel Gutiérrez, el mayor Gutiérrez en ese tiempo, y él se la llevaba para los grupos de oración que estaba prohibido entre las cuenas al Santander, y le sacó toda la información a Lina, y como ella tenía en esos días pensado denunciar la comunidad del Anillo, pues desafortunadamente fue muerta dentro de la Escuela General Santander. Nos ha llamado mucho la atención de que un cadete de apellido Lucumí, que hoy en día es oficial de la policía, fue premiado, y todos los que pertenecían a la comunidad del Anillo, para que no denunciaran, fueron premiados con los mejores cargos en la Policía Nacional. El capitán que denunció públicamente la existencia de esta organización se encuentra hoy en la cárcel La Picota. Lina Marixa Zapata llegó a tener en sus manos, y un capitán que también se reservó pues su nombre y no quiso dar la entrevista pues por razones de seguridad, tuvieron un catálogo, porque dentro de esta escuela existió un catálogo en el cual estaba el precio de cada cadete, y Lina Marixa Zapata tuvo conocimiento que su novio era o pertenecía a esta comunidad del Anillo. Documentos registrados ante la Procuraduría Delegada para la Policía en su momento demuestran que no hubo una investigación seria, pese a las declaraciones de varios cadetes y oficiales como la del entonces teniente coronel Wilson Eduardo Mosquera Díaz. Al día siguiente, los alféreces me informaron que en relación de compañía les habían hecho unos indirectazos alusivos a la homosexualidad y a otros temas relacionados con valores. Ante esto, cité a los capitanes. Les llamé fuertemente la atención por considerar que si tenían algo en contra del permiso, me lo manifestaran, pero ambos me manifestaron que no. Noticias Capital conoce los nombres de algunos de los congresistas que habrían tenido citas con los cadetes de la policía, pero se abstiene de darlos a conocer para no entorpecer las investigaciones. Para este 31 de enero está prevista una audiencia de control de garantías para pedir la exhumación del cuerpo de la cadete Lina Marixa Zapata y para que se ordene escuchar a los oficiales y cadetes de la escuela de policía que conocieron los hechos ocurridos el 25 de enero del 2006. 8 de la noche, 32 minutos, una pausa muy breve. Por favor, no toquen los controles, que ya regresamos con más información. Este es Noticias Capital. Este es Noticias Capital. Escuchen esto, mientras la exsenadora Piedad Córdoba, vocera del movimiento social y político Marcha Patriótica, se reunía con el comandante del ejército, el mayor general Juan Pablo Rodríguez, para exponer los casos en los cuales la fuerza pública ha tenido que ver con las desapariciones, persecuciones, señalamientos y asesinatos contra militantes de este movimiento, se conoció el asesinato de otro miembro de esa colectividad. En el transcurso de la misma reunión hemos conocido el asesinato de un miembro de Ascalcat en el Catatumbo, que hacía parte de la mesa de negociación, lo que pues obviamente da cuenta de la situación deficitaria humanitaria por la cual estamos atravesando. Dubis Galvis, dirigente campesino y miembro de Marcha Patriótica, fue asesinado en la región del Catatumbo. Con él ya son 30 los miembros de esa colectividad asesinados escasamente en un año y medio. Es muy difícil porque hay muchos enemigos agazapados de la paz, como decía Otto Morales Benítez, pero también hay muchos enemigos de que podamos establecer un diálogo franco, sereno, tranquilo y que inclusive podamos hablar a pesar de los desacuerdos que podamos tener. La reunión entre la vocera de Marcha y el comandante del ejército era precisamente para exponer los casos en que la fuerza pública y en concreto el ejército ha tenido que ver con la
las denuncias de asesinatos, desapariciones, persecuciones y señalamientos contra esta colectividad. Vamos a tener una comunicación más expedita a partir del momento, un contacto como el que acabamos de mantener de manera más permanente para conocer así las inquietudes y ir tomando los correctivos tendientes a incrementar las medidas de seguridad y proteger a los miembros de la Marcha Patriótica. Y lo que se ha planteado es una propuesta para ir a sitios críticos con el Ejército Nacional, con un general de alto rango como es el general Hernán Giraldo de Operaciones. Se va a establecer esa comisión, se estableció un contacto real y permanente entre el director de Derechos Humanos del Ejército y la Comisión de Derechos Humanos que coordina Diego Angulo de Marcha Patriótica. La vocera del movimiento político ya ha tenido reuniones con el fiscal general de la Nación, el comandante de la Policía Nacional y está pidiendo reunirse con el ministro de Defensa y cuando regrese al país con el presidente Juan Manuel Santos nuevamente para tratar las medidas de seguridad a Marcha Patriótica. El Partido Conservador podría ir dividido a las próximas elecciones. Quienes respaldan al presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunciaron que demandarán la convención del partido que eligió a la exministra Marta Lucía Ramírez como candidata presidencial de esa colectividad. Se profundiza la división del Partido Conservador. El ala santista de la colectividad anunció que demandará por falta de garantías ante el Consejo Nacional Electoral la convención del partido que se realizó este fin de semana y donde la exministra Marta Lucía Ramírez fue elegida como candidata presidencial del conservatismo. Hoy el partido está en una posición muy difícil porque además la convención de ayer fue un rosario de insultos a los congresistas del conservatismo. Sectores parlamentarios presentes en la convención mostraron así su rechazo a la elección de la exsenadora como opción presidencial del partido. Las gentes que hacen al partido, que lo defienden, que están en los barrios, que están en los departamentos, que están en las ciudades, que están en los campos, que están en el Congreso, no se vieron respaldados ni por el directorio, ni por quienes presidieron la convención. Otra cosa piensan los conservadores que hacen parte del gobierno. Frente a la propuesta de que el conservatismo se retire del gobierno, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que esa decisión depende del presidente Juan Manuel Santos, de quien destacó su propuesta de trabajo. Yo creo que esa es una pregunta que a cualquier ministro en cualquier momento solo le corresponde al señor presidente de la República responderla. Por otra parte, la Corte Constitucional adelanta el estudio de una tutela que pide revocar un fallo de la Sala Plena del Consejo de Estado, por medio del cual en el 2010 le fue salvada la investidura a la actual candidata presidencial por el conservatismo, Marta Lucía Ramírez. A propósito de este escándalo, el expresidente Andrés Pastrana propuso hoy retirar del gobierno del presidente Santos a los ministros que pertenecen al Partido Conservador, Hacienda y Ambiente, y apoyar plenamente a la exministra Marta Lucía Ramírez. El presidente Juan Manuel Santos es para el expresidente Andrés Pastrana el gran derrotado de la convención conservadora que eligió a la exsenadora Marta Lucía Ramírez como candidata presidencial de la colectividad. El gran perdedor, el presidente Santos, porque el presidente Santos creía que solamente se iba a enfrentar a un candidato. Hoy tiene candidato del Partido Conservador, candidato del Centro Democrático, posiblemente un candidato de los Verdes y el presidente Santos. El estadista invitó a todos los sectores del conservatismo a respaldar a su candidata y seguir y difundir su propuesta política. Ese era el escenario que estábamos buscando. Yo siempre he insistido en que el partido que tenía que tener su candidato. Lo dije en un tuit la semana pasada que el Partido Conservador no aceptaba la mermelada del presidente Santos y creo que eso es lo que existió. Rechazo a la corrupción. Yo resumo en 3 palabras que puse también en un Twitter qué significó la convención del Partido Conservador: dignidad, dignidad, dignidad. Sobre los opositores conservadores a la candidatura de Ramírez, el expresidente dijo: el senador Gerlain, todos sabemos cuántos miles de millones tiene él, y el senador Cepeda, y el senador Enríquez, que ustedes lo han denunciado de mermelada. Claro, ellos no están defendiendo es que el partido se quede allá, sino lo que están defendiendo son sus intereses personales. Uno cómo entiende que senadores tengan 30, 40, 50 mil millones como el senador Cepeda o el senador Gerlain o el senador Enríquez y el aumento a los funcionarios y el aumento a los colombianos no llegue ni al 5% y estén distribuyéndose todos estos recursos del presupuesto nacional. Pastrana invitó además a los conservadores que están en el gobierno a dejar esos cargos para fortalecer al conservatismo. Muy buenas noches. Habló Falcao desde Mónaco con un parte optimista tras la operación del pasado sábado que lo tiene en duda para el Mundial. Ya camina y ya comenzó la recuperación, todo con mucha prudencia.
Ya lo que tenía que haber llorado, ya lo lloré. Aferrándose a las reducidas posibilidades médicas de poder participar en el Mundial de Brasil 2014, el futbolista colombiano Radamel Falcao García habló desde Portugal sobre lo que han sido sus días desde la lesión. Creo que es un momento muy difícil, el cual estoy tratando de aprovechar al máximo para aprender, para crecer no solamente como deportista, sino también como persona, que seguramente esto me hará más fuerte en todos los sentidos y áreas de mi vida. Casi una semana ha transcurrido desde que el delantero del Mónaco sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Y aunque las especulaciones sobre si el futbolista alcanza o no a recuperarse para la cita mundialista crecen día a día, Falcao mantiene la esperanza. Ahora estoy con mucho ánimo y con mucha convicción, con una gran disposición y mentalizado a hacer todo lo que esté en mis manos. El samario, que ya pudo dar sus primeros pasos, inició junto al doctor Carlos Norona y al médico de la Selección Colombia, Carlos Ulloa, el proceso de recuperación. Y la gente que está a mi alrededor conoce que estoy con muchas ganas, convencido de que las cosas van a salir bien. El Tigre pasará la noche nuevamente en el hospital y será dado de alta mañana. Luego permanecerá 3 semanas en Portugal antes de regresar a Francia. Falcao le tiene que ganar el tiempo al tiempo. La recuperación es demorada. Normalmente tarda de 6 a 8 meses. Con el doctor Edgar Muñoz, uno de los mejores médicos y especialista en este tema, hablamos sobre el tratamiento del Tigre Falcao. Con un tratamiento que incluye varias sesiones de cámara hiperbárica con las que se busca llevar oxígeno a los tejidos para acelerar la cicatrización, inició su recuperación el delantero de la Selección Colombia, Radamel Falcao García, de la mano de los médicos Carlos Ulloa y Carlos Norona. Estamos luchando dentro de un proyecto muy responsable en que llegue y en el transcurso del camino podremos ver la luz de si lo logramos. A pesar del proceso que acaba de iniciar, el médico Edgar Muñoz considera que es muy difícil que el Tigre pueda jugar la Copa del Mundo. La percepción mía es un poquito pesimista, porque es que asumamos que en 4 meses estuviese listo, le dieran el alta médica, pero estaría sin fútbol. Entonces ese sería el primer problema. El doctor Muñoz trató las lesiones de Juan Esteban Ortiz, Nelson Ramos, Luis Mosquera, entre otros jugadores de Millonarios. A diferencia de Muñoz, Gerard Saylant, el galeno que se ocupó de la lesión de Ronaldo, afirmó que si Radamel hace bien la recuperación, tendrá chances de jugar el Mundial. Por eso es que el tiempo de maduración completa de un injerto de ligamento cruzado anterior son 23 meses para alcanzar su máxima resistencia. En 6 meses tiene suficiente resistencia como para que pueda desarrollar actividades de competencia como el fútbol. El galeno también remarcó la importancia de la buena actitud que Falcao ha tenido frente a la lesión. El proceso de recuperación continuará a cargo del doctor Carlos Norona. Pues confiamos en que alcance a llegar el Tigre. Santa Fe se fue a México con 19 jugadores y con la ilusión de pegar primero en esta serie frente a Morelia de México por un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. El equipo que vimos en el inicio de la liga ilusiona. Independiente Santa Fe ya está en suelo mexicano, listo para enfrentar a Monarcas Morelia por Copa Libertadores. Torneo en el que por primera vez participará por segunda ocasión consecutiva, luego de un 2013 en el que fue semifinalista y terminó siendo eliminado por Olimpia de Paraguay. Todos queremos ir para un mismo lado. Queremos ganar lo que no ganamos el año anterior. Vamos a estar mucho mejor y bueno, Dios quiera que podamos redondear lo bonito que empezamos este año, por lo menos formando un gran equipo, serio, y bueno, ojalá y podamos alzar todo lo que se venga, la Copa Libertadores y el torneo local. Por su parte, el técnico Wilson Gutiérrez aseguró que Santa Fe irá a plantear un partido ofensivo. Hemos estudiado bien a Morelia, creo que es un equipo que juega muy parecido a lo que nos mostró Itagüí, sobre todo en la parte ofensiva, y vamos a plantear un partido, queremos sacar un muy buen resultado, y dependiendo de qué van pasando los minutos, seguramente nosotros vamos a querer ir al frente, a buscar el partido con inteligencia, no nos vamos a ir a meter atrás en ningún momento, vamos a proponer, vamos a jugar y vamos a buscar el resultado. El ganador de esta serie quedará insertado en el grupo 4, donde ya esperan el actual campeón Atlético Mineiro de Brasil, Nacional de Paraguay y Zamora de Venezuela. Confiamos en Santa Fe. Pausa para comerciales, ya venimos con más noticias, Capital. Este es Noticias Capital.